se definieron varias cosas, desde qué es la mecánica racional y las aproximaciones y el concepto de mecánica clásica, mecánica racional, mecánica relativista, mecánica estadística y mecánica cuántica. En todos los casos se trata de describir el movimiento relacionando causas con efectos. También se vio, la clase pasada, que los físicos son los que se encargan de formular las leyes de la física, de encontrar cuáles son las leyes de la física. Y los ingenieros aceptan esas leyes, las entienden y las aplican en desarrollos tecnológicos. Entonces, en el caso de la mecánica racional, que no es otra cosa que la mecánica, pero con la aplicación de herramientas matemáticas avanzadas, en el caso de la mecánica racional, se vio también que el curso básicamente lo que va a hacer es definir 4 leyes de conservación. La ley de conservación de la cantidad de movimiento, la ley de conservación del momento angular, que son 2 vectores, la ley de conservación de la energía y la ley de conservación de la masa. Ahora, como ustedes recuerdan de sus cursos de física, la cantidad de movimiento se define como la masa por la velocidad, el momento angular como el producto vectorial del vector posición con la masa por la velocidad. Bueno, la energía está definida a través del concepto trabajo-energía cinética y tiene distintas formas, ¿no? Desde el concepto de energía cinética, por ejemplo, o energía potencial, o energía potencial elástica, o trabajo, el concepto de trabajo, o calor. Es decir, en todas estas expresiones de la energía son equivalentes. Y la masa, bueno, la masa es la masa, no necesita mayor definición. Ahora, en este caso, si se hace un análisis dimensional de la cantidad de movimiento, se observa que se tiene la masa, longitud y tiempo. En el caso del momento angular, el análisis dimensional conduce a la expresión longitud, masa, longitud sobre tiempo. Y en el caso de la energía, en cualquiera de estos casos, como ustedes también saben, no es otra cosa que trabajo, o sea, fuerza por distancia, es decir, fuerza por distancia y trabajando las magnitudes de fuerza, masa por aceleración, por longitud. Y la masa es la masa. Ahí no hay donde, es una magnitud básica. Entonces, si ustedes observan este análisis dimensional, en todos los casos, las magnitudes claves en mecánica son masa, longitud y tiempo. No existe ninguna otra. Y por supuesto, son las magnitudes fundamentales. Y a partir de estas magnitudes fundamentales se obtienen las magnitudes derivadas. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, el tema central es cómo medir, porque si uno no es capaz de medir, difícilmente puede avanzar en la comprobación experimental. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible medir? ¿Cómo medir? ¿Medir qué? Medir la masa, medir longitudes y medir el tiempo. ¿Qué son las magnitudes fundamentales? Porque si yo logro medir las magnitudes fundamentales, puedo determinar de manera indirecta cualquier otra magnitud. Bueno, el tema de medir y de aproximar unas magnitudes conduce a toda una teoría que es la teoría de errores, que vamos a ver el día de hoy. ¿Se entendió el concepto? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Bien. Sí, ingeniero. Entonces, empecemos con vamos a tomar una magnitud cualquiera, como siguiendo el apunte. A esa magnitud cualquiera la vamos a llamar
X, que es la que queremos determinar. Bien, la magnitud que se quiere medir, masa, longitud, tiempo, o de manera indirecta, fuerza, o cualquier otra magnitud, la vamos a llamar X, que es la magnitud que se pretende determinar. Entonces, tiene que quedar claro que es imposible. El primer concepto que tiene que quedarles claro es que uno nunca, no es posible conocer el verdadero valor de X. Se aproxima a su valor. O sea, las mediciones lo que hacen es aproximar el valor. Aproximar el valor verdadero. Entonces, se va a aproximar el valor verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, esa magnitud, como dice, vamos siguiendo el apunte, la magnitud que se pretende determinar es un valor desconocido. Es decir, no se sabe cuál es su valor, para eso estoy midiendo. Entonces, por ejemplo, si quiero medir una longitud determinada, entonces esta es la que quiero medir, pero viene alguien y mide este valor, y otro mide este valor más chiquito. Entonces, van a haber infinidad de aproximaciones. Entonces, el primer concepto es que la magnitud que se pretende determinar es un valor desconocido. Ahora, para conocer su valor se mide. Entonces, el siguiente concepto es que, ¿cómo yo determino el valor? Con mediciones. El siguiente concepto es que, como mido una vez y obtengo un valor, mido otra vez y obtengo otro valor, entonces mido n veces. Es el número de mediciones. Mido n veces, que es el número de mediciones. Mientras más veces mida, como se verá más adelante, esto va a ser más preciso. Entonces, a las mediciones las vamos a se denominan con la letra X minúscula. Sub R, porque como mido n veces, R tomará los valores 1, 2, n veces. Bien. Bueno, entonces, a partir de ahí, si uno, el típico ejemplo que se utiliza en teoría de errores, si uno quiere aproximar una magnitud, y este es el valor verdadero, entonces uno puede tener una serie de mediciones, y las tiene aquí. Entonces, cuando esto sucede, y las mediciones están acá, claramente existe lo que se llama un error sistemático. Esta desviación entre este punto y este punto es lo que se llama el error sistemático. Pero estas mediciones son los errores aleatorios. Son los errores aleatorios, que son los que interesan, porque el error sistemático uno lo corrige o ajustando el instrumento de medición o simplemente con una ecuación, se suma y se resta. Por ejemplo, si yo resto delta X y si resto delta Y, este punto lo he puesto acá. Entonces, toda esta nube de puntos, con esa simple operación matemática, la he convertido en esta otra. ¿Se entiende? Entonces, el error sistemático no es de nuestro interés. ¿Por qué? Porque si uno lo detecta, simplemente lo que hay que hacer es corregirlo y se lo puede corregir con precisión. Bien, por otro lado, también existe el error, como ya mencioné, el error aleatorio, que es el error más importante, porque y justamente es el que justifica la teoría de errores. Bien. Bien. Ahora, también existe un error de escala. También existe un error de escala. ¿De acuerdo? Y el error de escala tiene que ver con las características. Entonces, se tiene el error sistemático, el error aleatorio y el error de escala.
y tiene que ver con las características del instrumento de medición. El error de escala, entonces, define el número de cifras significativas, que es la aproximación de la medición. Por ejemplo, si uno está midiendo con una regla que tiene graduación al milímetro, entonces las mediciones en metros tienen sentido con 3 decimales, decímetro, centímetro y milímetro. Lo mismo, si uno está midiendo kilos, pero con una balanza que tiene precisión en gramos, se utilizan 3 decimales. O sea, con el error de escala, con la precisión del instrumento de medición, uno termina definiendo las cifras significativas. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. ¿Todos lo entendieron? Bueno, entonces, el error absoluto, vamos a definir el error que interesa. Vamos a dejar de lado entonces el error de escala y el error sistemático, porque este se puede corregir con una operación matemática de suma o de resta o ajustando el instrumento de medición, y este simplemente define las cifras significativas. Por lo tanto, interesa el error aleatorio, y a ese error aleatorio lo vamos a llamar delta. Entonces, delta es el error absoluto, y si uno divide el error absoluto por el valor verdadero, obtiene el error relativo. ¿De acuerdo? Obtiene el error relativo. ¿Se entendió hasta ahí? Es muy importante que no nos perdamos en la etapa de definiciones, porque lo que viene después es simplemente álgebra. Ingeniero, ¿puede repetir eso? ¿Sobre el verdadero? ¿Cómo, perdón? ¿Puede repetir esa parte, por favor? La división del error absoluto. ¿Entendiste que uno puede tener 3 tipos de errores cuando uno mide? El sistemático, el aleatorio y el de escala. Sí, ingeniero. Ya. El sistemático se corrige ajustando el instrumento de medición o con una operación matemática de compensación, sumas y restas. El error de escala termina definiendo la precisión, el instrumento de medición, la precisión del instrumento de medición, perdón, y las cifras significativas. Entonces, el error aleatorio es el que siempre va a estar presente en cualquier medición, se va a denominar delta. Ya nos olvidamos de la A, de la S y la E. Simplemente vamos a trabajar con delta, que es el error aleatorio. Ya sabemos que estos dos están resueltos. Ahora, si uno divide, no te olvides que hace un momento se definió X como la magnitud que uno está midiendo, su valor verdadero. Entonces, el error relativo no es otra cosa que el error respecto de la magnitud, que se puede expresar como 0,0 algo o también se puede expresar como delta sobre X por 100 y se puede expresar en porcentaje o se puede expresar de manera adimensional. ¿Se entendió ahora? Sí, ingeniero, gracias. Bien, entonces, además se definió que XR eran las mediciones. X minúscula sub R son las mediciones, con R igual a 1, a 2, hasta N, y N es el número total de mediciones. Entonces, delta sub R va a ser X sub R, lo que mido, menos el valor verdadero, que no lo conozco. Cuidado que este no lo conozco. Ya esto lo vamos a llamar errores verdaderos. ¿Estamos hasta acá? Bueno, entonces, el promedio de los errores verdaderos simplemente va a ser la sumatoria de todos los errores dividido el número de mediciones. Esto para que vayan afinando, de a poco vayan manejando el álgebra, como R es el subíndice, será delta 1 más el error delta 2 más delta 3 más delta sub n, vamos, dividido n. ¿De acuerdo? Bueno,
Pero ¿cuánto vale delta sub R? XR menos X. Entonces, delta va a ser la sumatoria. Cuando escribo sumatoria, me refiero que es desde R igual 1 hasta N. Y escribo simplemente sumatoria para no estar repitiendo esto. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Son equivalentes. Entonces, esto será la sumatoria de delta sub R, es decir, X sub R menos X, todo dividido N. Bien, o sea que esto va a ser, si uno sustituye delta 1, va a ser X1 menos X más X2 menos X más XN menos X dividido N. O sea que delta va a ser, fíjense, X1 más X2 más XN, sumatoria de las X sub R, menos X menos X menos X menos en esto, y aplico la propiedad distributiva de la sumatoria, menos N veces X, todo dividido N. O sea, esto da sumatoria de XR sobre N es igual, menos, perdón, N menos N por X sobre N y se simplifica. Bien, entonces esto termina dando sumatoria de las X sub R sobre N menos X. Bien. ¿Estamos o no estamos? Ahora, por definición, jóvenes, por definición, el valor medio, que si yo tengo las mediciones X1, X2, XN, el valor medio M va a ser la sumatoria de las XR sobre N. O sea que delta va a ser el valor medio menos X. Primera gran conclusión. O sea que el error verdadero es el valor medio que sí lo conozco, porque yo conozco las mediciones, X1, X2, X3, XN. N también se conoce. Lo que no conozco es X. Entonces, se ha avanzado, porque ya conozco M, todavía no conozco delta y todavía tampoco conozco X. ¿Se entendió? Ingeniero, disculpe una pregunta. M vendría a ser entonces un promedio, ¿no? Es el promedio, el valor medio. M es el promedio, el valor medio. Promedio y valor medio en matemáticas son sinónimos. ¿Está claro? Listo, ingeniero. Bien. Si se pierden, me avisan. Ahora, M, el valor medio, M puede ser mayor que X, puede ser menor que X, o también M podría ser igual a X. Entonces, en realidad, cuando uno evalúa el error, no interesa si es positivo o negativo, lo que interesa es el valor absoluto. Entonces interesa M menos X. Y siempre el error se lo va a considerar positivo. Bien, siempre se lo va a considerar positivo. Bien. Entonces delta es el promedio de los errores verdaderos. Es igual al error del promedio. Fíjense que esto que es delta, que es el promedio de los errores verdaderos, es el error del promedio. Es el error del promedio. Es el error del promedio. En la vida, jóvenes, para los que llegan tarde, no hay peor cosa que llegar tarde. No se llega tarde. Nunca se llega tarde. Los que llegan tarde y no me dejan dar clases,
porque interrumpen de manera sistemática, por X y Z motivos, se están faltando el respeto ellos mismos, además de que me lo faltan a mí. Nunca se llega tarde. Bien, sigamos. Otra vez. Nunca se llega tarde. Bien. Entonces, fíjense que hemos llegado a la conclusión de que el error verdadero puede obtenerse como la diferencia entre el promedio o el valor medio menos el valor verdadero, que no se lo conoce. Bien. Entonces vamos a trabajar con un concepto que es el de error aparente. El error aparente va a ser delta sub R. ¿Por qué? Porque tengo R mediciones. Entonces será XR. ¿Y por qué aparente? Porque no le resto el valor verdadero, le resto el valor medio. Bien, y a esto le vamos a dar el nombre de error aparente. Es el error aparente. Entonces, si uno suma los errores aparentes desde 1 hasta n, se tendrá la sumatoria de XR menos M. Y por la propiedad distributiva de la sumatoria, esto será sumatoria de XR menos la sumatoria de M. Bien, ahora, ¿cuánto es la media? La media es, o el promedio, es sumatoria de XR por N. Por lo tanto, este término, ¿cuánto vale? N por M. Y si yo sumo N veces la media, esto va a ser N veces M. N veces M. Y miren qué interesantísima conclusión. Esto vale 0. O sea que, si uno considera como valor verdadero la media, la suma de los errores aparentes, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, eso significa que si uno grafica el valor medio, entonces el valor medio estará por aquí. Estamos midiendo una magnitud cualquiera, una longitud, un tiempo, ¿no? Una masa. Entonces, este es el valor medio. Y este será un valor X sub R cualquiera. El X1, el X2, el X3. Entonces, esta diferencia, esto es, y el valor verdadero va a estar en algún lugar, que no sabemos dónde. Por aquí está el valor verdadero. Entonces, esto es M menos X, y esto de aquí es M menos XR, siempre en valor absoluto. Bien, entonces, o XR menos, si quieren, para que esté como está el apunte, esto será delta R igual a XR menos M. Bien. Bien. ¿Hasta aquí se entendió? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entendió hasta acá, jóvenes? Sí, ingeniero, se entendió. Sí. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las propiedades del valor medio? El primer punto es el siguiente, jóvenes. El valor medio, que se definió como la sumatoria de los XR sobre N, fíjense que si yo paso multiplicando, me queda N veces M es igual a la sumatoria de los XR. ¿No es cierto? Y el error aparente es igual a XR menos M. Y acabamos de demostrar que la suma de los errores aparentes, que es la suma de XR menos M, vale 0.
¿no? Esa es una de las principales propiedades. Entonces, el valor medio se caracteriza porque anula esta sumatoria. Ese no es un tema menor. No es un tema menor, jóvenes. Ya van a ver por qué. Anula esa sumatoria. Entonces, si delta R es el valor verdadero del error, que es XR menos X, que es el valor verdadero desconocido, y el error aparente, delta R, es XR, X sub R menos la media, ¿no es cierto? Entonces, si ahora uno resta estas dos ecuaciones, uno tiene que delta R menos delta sub R es igual a X menos X se va y me queda M menos X. ¿No es cierto? M menos X. Ahora, bien, si se sigue con el análisis, este es el error verdadero. Es el error verdadero. Y este es el error aparente. Entonces, la diferencia entre el error verdadero y el error aparente simplemente es la diferencia entre el valor medio y X. Pero esto ya sabemos que es igual a delta. O sea que se acaba de demostrar que delta es igual a delta R menos delta R. Es decir, el error verdadero es, en cada caso, surge de restar el error verdadero delta menos el error aparente. Bien, ese es el punto. Entonces, de aquí surge, aquí tengo, perdón un segundo, aquí. Esto es delta. Entonces, delta R es igual a delta R menos delta. Un segundo, por favor. Ya. Entonces, delta R es igual a delta R, paso sumando, más M menos X. Pero esto es delta. O sea que delta es igual, o delta R es igual a delta R. Esto es menos delta. Bien. O sea que el error verdadero es igual al error aparente menos el promedio de los errores aparentes. Entonces, esa es un nuevo gran avance. Porque fíjense que este es el promedio de los errores aparentes. Y ese es un nuevo avance, porque lo que estoy buscando es el error verdadero a partir de mediciones. Ahora, si uno eleva al cuadrado este término, uno obtiene, y si uno desarrolla el cuadrado, se obtiene esta expresión. Y si ahora se suman todos los errores, con R igual a 1 hasta N, se obtiene que la sumatoria de R cuadrado es igual. Como la sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias, la propiedad distributiva, directamente esto va a ser menos. Bien. ¿Hasta ahí estamos todos? ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? ¿Todos lo entendieron? Sí. Bien, sigamos. Entonces, la sumatoria
la sumatoria de los errores aparentes al cuadrado, va a ser igual a la sumatoria la sumatoria de los errores al cuadrado, la sumatoria de los errores aparentes, y fíjense que el subíndice es R. Entonces, cuando yo desarrollo esto, es 2 por delta 1 por delta, más 2 por delta 2 por delta, más 2, entonces 2 por delta puede salir factor común. Más sumatoria de delta cuadrado. Pero delta cuadrado, cuando hago la sumatoria, es delta cuadrado más delta cuadrado más delta cuadrado, o sea, es n veces delta cuadrado. Bien, entonces, ¿y cuánto vale la suma de los errores aparentes? Se demostró que vale 0, por lo tanto, la suma de delta r cuadrado es igual a la suma de 2 delta r al cuadrado más n veces delta cuadrado. Y delta, no hay que olvidarse que delta es el valor medio menos el valor verdadero. Bien, entonces, ahora viene, fíjense esto que es muy importante. Vamos a escribirlo. Sumatoria de delta r al cuadrado es igual a la sumatoria de los delta r al cuadrado más n veces m menos x al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa? Esta es una hipótesis. ¿Qué pasa si m es igual a x? Es una hipótesis. O sea, ¿qué pasa si hacemos que m sea igual a x? Si m es igual a x, este término se anula. Entonces resulta que la suma de los cuadrados de los errores aparentes es igual a la suma de los cuadrados de los errores verdaderos. ¿Se entiende? Miren que esto es muy importante porque empieza a aparecer con la demostración matemática, con rigurosidad matemática, que el valor medio es el que logra aproximar de la mejor forma la verdadera magnitud, el verdadero valor, es la mejor aproximación. Uno lo hace porque lo aprende de memoria, porque se lo dicen, por lo que ustedes quieran. Lo que estamos haciendo hoy es demostrando con rigurosidad matemática de que el valor medio es la mejor aproximación. Porque si uno asume que la magnitud que uno está buscando puede ser aproximada, esta es la hipótesis, con el valor medio, entonces este término se hace cero. Este término se hace cero y con esta hipótesis se llega a la conclusión de que la suma de los cuadrados de los errores verdaderos es igual a la suma de los cuadrados de los errores aparentes. ¿Y por qué esto es importante? Porque lo que yo puedo determinar son los errores aparentes, porque es lo que mido. Los errores verdaderos todavía no. ¿Se entendió? Ahora, ¿cuáles son los temas, llegado a este punto, cuáles son los temas de la teoría de errores? Bueno, ahí tienen el apunte. Se podría conocer X, que es uno de los temas, se conoce X, entonces uno requiere conocer la precisión de las mediciones. Entonces, si se conoce X, se está buscando la precisión de las mediciones XR. El otro tema, que es el que se presenta la mayoría de las veces en ingeniería, es que no se conoce, entonces en este caso se conoce X. Y en el otro caso no se conoce X. Entonces en ese caso yo tengo que aproximar X con mediciones X sub R. Con mediciones X sub R. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Entonces, se puede conocer el valor verdadero, en cuyo caso las mediciones nos sirven para determinar la precisión con la que se está midiendo, pero no es el caso más común. La mayoría de los casos prácticos, uno desconoce el valor de X y para eso mide.
Entonces uno aproxima X con las mediciones. Bien, ahora, esto es con respecto al valor medio. Ahora vamos a definir una nueva magnitud, que son los errores medios cuadráticos y el concepto de desvío estándar, que se supone que ustedes lo vieron ampliamente en el curso de teoría de probabilidades y estadística. Bueno, se define mu al cuadrado como la suma de los delta R al cuadrado sobre n. Y es el error medio cuadrático. ¿Por qué se llama error medio cuadrático? Porque estoy tomando la suma de los errores al cuadrado y estoy sacando su promedio. Entonces, error medio cuadrático. Y luego vamos a definir m cuadrado como la misma expresión, pero con los errores aparentes. Con los errores aparentes. Entonces, error medio cuadrático de los valores observados. Esto es de los valores verdaderos y esto de los valores observados. Esto no sabemos cuánto vale. Esto es lo que uno mide. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna Sí. pregunta? Bueno, entonces si uno despeja de acá, uno tiene que la sumatoria de los delta R cuadrado, la fórmula anterior que se derivó hace un momento, es la suma de los errores aparentes al cuadrado más n por m menos x, es decir, por delta cuadrado. Que vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Si uno divide por n, entonces esto se puede expresar como, esto pasa a ser mu cuadrado, por definición de mu cuadrado. Esto pasa a ser m cuadrado, por definición de m cuadrado. Y esto pasa a ser más delta cuadrado. Bien, ahora, aquí hay un tema muy interesante, que esto es muy interesante que lo recuerden, porque se aplica innumerables veces en simplificaciones. La sumatoria de delta R al cuadrado va a ser igual a delta 1 más delta 2 más delta 3 más delta n al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Si se desarrolla este cuadrado, recuerden esto, a más b al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado más el doble producto de a por b. Entonces, cuando uno tiene una suma larga, va a ser delta 1 cuadrado más delta 2 cuadrado más delta 3 cuadrado más delta n cuadrado más los dobles productos, es decir, más delta 1, delta 2, más 2 veces delta 1, delta 3, más 2 veces delta 1, delta 4, y así siguiendo, todas las combinaciones, después será delta 2, delta 3, delta 3, delta 4, ¿se entendió, no es cierto? Bueno, entonces, esto se puede expresar, vamos a subir la pizarra, esto se puede expresar como la sumatoria de delta R al cuadrado será, y miren acá qué interesante, lo que era la sumatoria al cuadrado, o sea, este cuadrado lo estoy metiendo adentro, es la sumatoria de los delta R al cuadrado, que no es lo mismo, más 2 veces la sumatoria de 2 veces delta R, delta sub S, usamos otro subíndice. Ya este término, a esta sumatoria, a esta suma larga, la vamos a llamar S. Es igual a la sumatoria de delta R cuadrado más S. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué S es despreciable? ¿Por qué S es despreciable? ¿Alguien se anima a decir por qué S es despreciable?
¿Nadie se anima? Delta es el error, jóvenes. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Si uno midió bien, delta 1, por ejemplo, podría ser 0.01. Y delta 2, la otra medición, podría ser 0.02. Cuando hago el producto, hago delta 1 por delta 2, estoy haciendo 1 por 10 a la menos 2, 2 por 10 a la menos 2, o sea, estoy haciendo 10 a la menos 2 por 2 por 10 a la menos 2. Entonces, ¿el producto cuánto vale? 2 por 10 a la menos 4. O sea que el producto, jóvenes, pasa a ser 2 por 0.0001. Porque estoy multiplicando los exponentes de magnitudes muy pequeñas. Si este es un infinitésimo de primer orden, que se anota así, se anota no es un cero, es un O, un infinitésimo de primer orden, este es otro infinitésimo de primer orden, entonces el producto pasa a ser un infinitésimo de segundo orden. Porque es 10 a la menos 4, mientras que este es 10 a la menos 2. ¿Se entiende? Si a eso se suma que estos errores podrían ser positivos, negativos, cuando sume, no solamente que voy a tener cantidades muy pequeñas, sino que unas van a ser positivas y otras van a ser negativas. O sea que esto ¿a cuánto tiende? ¿A cuánto tiende? Tiende a 0. ¿Entendieron por qué tiende a 0? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Se entendió? Bien. Entonces sigamos. Bueno, entonces ese término tiende a 0. Entonces, la sumatoria de delta R al cuadrado puede expresarse como la sumatoria. He metido el cuadrado al cuadrado de delta R más S, pero este término tiende a 0. ¿De acuerdo? Ahora, este término de acá, delta R, esta sumatoria es delta por n. Entonces me queda delta cuadrado por n cuadrado es igual a la sumatoria de los delta R cuadrado más S. Más S. Bien. Entonces, si ahora despejamos delta cuadrado, queda sumatoria de delta R cuadrado sobre n cuadrado, y este término lo ponemos en términos de mu cuadrado sobre n, más este término que será s más s. Si ahora pasamos dividiendo delta cuadrado, si ahora se pasa dividiendo el delta cuadrado, esto va a ser perdón, esto está multiplicando, aquí hay un error. Esto es por n. Entonces, si divido por n cuadrado, me queda mu cuadrado sobre n más s sobre n cuadrado. Ahora sí. Bueno, y esto no es otra cosa que del cuadrado, si se despeja mu cuadrado de acá. Ya, por otro lado, tenemos que mu cuadrado es igual a m cuadrado más delta cuadrado. Bien. Y si se trabaja sobre estas dos expresiones,
me queda que delta cuadrado menos delta cuadrado menos mu cuadrado, o sea, delta cuadrado, mu cuadrado menos m cuadrado, de acá. Y luego, mu cuadrado menos m cuadrado va a ser igual a delta cuadrado, pero delta cuadrado es mu cuadrado sobre n más s sobre n cuadrado. Entonces de aquí se saca factor común mu cuadrado y esto realmente es muy importante. Pasando al otro lado queda mu cuadrado, factor común de 1 menos 1 sobre n y es igual a m cuadrado más s sobre n cuadrado. O sea que mu cuadrado va a ser m cuadrado por n menos 1 por n, extremos con extremos, medios con medios, más s n cuadrado n menos 1 por n. O sea, jóvenes, que mu cuadrado va a ser n m cuadrado sobre n menos 1 más este con este se va y me queda, o sea, no todo, ¿no? El cuadrado n menos 1. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Sí, ingeniero. Bien, ahora, ya se demostró que S como es muy pequeñito. Y ahora vamos a medir mucho. La idea es medir mucho, que n tienda a infinito. O sea, que n sea, uno mide muchas veces, mientras más mide, es mejor. Entonces, si n tiende a infinito y este número es muy chiquito, ahora sí, si antes tendía a cero, ahora ¿cuánto tiende? Tiende a cero. Tiende a cero porque tiende a cero el numerador, pero también si n tiende a infinito, tiende a infinito el denominador, por lo tanto, este término, sin lugar a dudas, con n creciente, con muchas mediciones, tiende a cero, pero sin lugar a dudas. Pero ahí fíjense que hay una hipótesis muy interesante. Hay que medir mucho. Y medir mucho, jóvenes, es caro. Es caro. En ingeniería medir mucho es caro, cuesta dinero. Lindo es pedir que vaya y mida. Sí, cuesta dinero. Entonces, se va a aproximar. Esto se va a aproximar a m cuadrado por n sobre n menos 1. Bien, eso es. Bueno, si recordamos las expresiones, déjenme un segundo, esto tiende a cero, eso está. Ahora, m cuadrado, jóvenes, si ustedes recuerdan el valor de m cuadrado no era otra cosa que la sumatoria de los errores aparentes al cuadrado, ¿no es cierto? Sobre n, por n sobre n menos 1. Y con este se va. Y fíjense dónde hemos llegado. Hemos llegado a demostrar que el error medio cuadrático se aproxima con la suma de delta R al cuadrado sobre ¿quién? Sobre n menos 1. O sea, sumatoria de m menos xr menos m elevado al cuadrado sobre
n menos 1. Acabamos de demostrar, jóvenes, la expresión del error medio cuadrático. Y el desvío estándar, que no es otra cosa que mu, o sea, la raíz cuadrada positiva de mu cuadrado, que es mu, es igual a la raíz, que es la fórmula que ustedes usan en física para sus pruebas de laboratorio sin demostración. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Están por ahí? Entendí, ingeniero. Sí. Entonces, Yo entendí, ingeniero. ¿cuál es el resumen de toda esta historia? Que vamos ahora a aproximar el valor más probable de una magnitud. Entonces, por un lado, se tiene el error verdadero al cuadrado, que es mu cuadrado sobre n más s sobre n cuadrado, de una de las fórmulas anteriores. Y definimos el valor delta 0 como, y delta cuadrado, delta 0, delta cuadrado, un segundo, y delta cuadrado se aproxima a mu cuadrado sobre n, porque este término tiende a 0. Y a este término lo vamos a llamar delta sub 0 al cuadrado. Bien, delta sub 0 al cuadrado. Entonces, delta 0 será la raíz cuadrada, positiva, ¿no? Mu sobre la raíz de n. Mu sobre la raíz de n. Y mu 0 es sigma sobre la raíz de n. O sea que esto se puede expresar como, delta 0 igual a sigma sobre la raíz de n, pero sigma es sumatoria de los delta r al cuadrado sobre n menos 1, ¿no es cierto? Por 1 sobre raíz de n. Bien, entonces, en definitiva, este es el error absoluto en la aproximación de m. O sea que el valor verdadero x se puede expresar como el valor medio más menos el error que uno comete. Y ese error que uno comete es sigma sobre raíz de n. ¿Qué significa esto, jóvenes? Esto significa lo siguiente, que uno genera un intervalo, donde aquí voy a tener, si este es el valor 0, y aquí estoy midiendo la magnitud, entonces aquí tendré m menos sigma sobre raíz de n. Y aquí tendré m más sigma sobre raíz de n. Yo sé cuánto vale x, no sé cuánto vale x. Lo único que sé es que x está en algún lugar de este intervalo. Bien. N no puede valer 0, porque esto sería infinito. Si n vale 0, no tiene sentido. ¿Cuál es el menor número que puede tomar n? 1. Entonces, fíjense que cuando n vale 1, o sea, una medición, el intervalo es así. Es m menos sigma y m más sigma. En algún lugar de estos, de aquí estará el valor verdadero. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cuánto Ahora, valía sigma, ingeniero? sigma es el desvío estándar. No se olviden que XR son tus mediciones. ¿Te acuerdas de eso, no es cierto? ¿Te acuerdas o no te acuerdas?
Sí, sí, sí. XR son las mediciones. ¿Y la media cuánto vale? Sumatoria de las XR XR sobre N. por N. ¿Y cuánto vale sigma? Sigma vale sumatoria de XR menos la media al cuadrado dividido ¿quién? N menos 1 raíz cuadrada, ¿sí o no? O también si quieres sigma vale, no, eso es lo que vale. Bien, entonces esta es la media y este es el desvío estándar. Y el desvío estándar no está dividido con n, está con n menos 1, hemos hecho toda la demostración. Entonces, como yo conozco las mediciones, conozco m, como conozco m y conozco las mediciones y conozco el número de mediciones, conozco sigma. Entonces, ¿cuánto vale la magnitud que estoy buscando? No sé cuánto vale. Lo que sí sé es que va a estar en el intervalo m menos sigma raíz de n y m más sigma sobre raíz de n. Ahora, n no puede valer 0, por lo menos tengo que hacer una medición. Entonces, si hago una medición, el intervalo será m menos sigma, m más sigma. Ahora, ¿cuántas mediciones podría ser? Infinitas. Supongamos que infinitas. El número máximo, el número mínimo es este. Ahora, el número máximo es infinitas. Entonces, fíjense que si esto tiende infinito, ¿a cuánto tiende sigma sobre raíz de n? A 0. Entonces, en infinitas mediciones, ¿a cuánto tiende esto? A m. El intervalo pasa a ser el valor m. Con n igual a infinito, el valor verdadero es m. Con m igual a 1, yo no sé cuánto vale x. Lo que sí sé es que está en un intervalo comprendido entre m menos sigma y m más sigma. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, esto se usa ampliamente en resistencia de materiales y en tecnología del hormigón. ¿Para qué? Para determinar resistencias a tracción en barras de acero o de aluminio. Por ejemplo, si ustedes tienen la barra y aquí tienen la tensión de fluencia, FIK, con la que se produce la fluencia, o si tienen una probeta de hormigón y la someten a compresión, F', C, F, esto no es K todavía, F'C. Entonces, ¿cuánto vale el valor medio? F'Cm. Bueno, valdrá el valor medio más menos sigma sobre raíz de n. Y bueno, ¿cuánto vale Fi? F sub I medio, el valor medio de la resistencia a la tracción del acero o el aluminio, por ejemplo, será su valor medio más menos el desvío estándar sobre sigma raíz de n. Por supuesto, si n tiende a infinito, ¿no? Si ahora uno toma el límite, para n tendiendo a infinito de F'Cm, ¿no? Tendrá m. Y si uno toma lo mismo acá, ¿por qué? Porque este término se hace 0. En la mayoría de los casos, jóvenes, en la práctica se usa mucho, esto está definido por norma. La última norma para hormigones, por ejemplo, usa n igual a 30. Un valor razonable de n es n mayor o igual a 30. En el caso del acero, el valor es menor, porque como el acero se fabrica con controles de calidad estricto, entonces la dispersión de los valores es menor. Fíjense que el valor de n mucho depende de cuán grande es el desvío estándar. Ya vamos a ver eso con más detalle. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, se entendió. Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Bueno, Bien. sigamos, jóvenes. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo funciones de variables? Entonces, se aplica el cálculo. Si z es una función de las variables x1, x2, xn, y uno tiene el espacio vectorial, porque uno, por ejemplo, si está en el plano, uno define el plano con un espacio vectorial E1, E2, o como en muchos casos se llama IJ.
Si uno está en el espacio, uno define el espacio, álgebra lineal, con I, J y K. Es la base del espacio vectorial. ¿Qué significa? Que cualquier vector puede expresarse como combinación lineal de estos vectores fundamentales. Y estos vectores fundamentales son linealmente independientes. Álgebra lineal. También se puede usar I, J o K, o E1, E2, E3. Y no se olviden que este simbolito es versor. Versor, es decir, es un vector de módulo unitario. Es un vector de módulo unitario. Bien, entonces en el espacio de n dimensiones, ¿no? Para cada dimensión se tendrá un vector para definir el espacio de n dimensiones. Bien, entonces el diferencial de la función, como ustedes saben de cálculo, puede expresarse como el gradiente de la función multiplicado escalarmente el vector de desplazamiento. Este punto gordo es el producto escalar. El punto gordo va a ser el producto escalar. Entonces, el gradiente de una función es un vector compuesto por sus derivadas parciales. F respecto a x1 por diferencial de x1 más, perdón, me estoy adelantando, según E1 más df, la variación de f según x2 según E2 más la variación de f respecto a x3 según E3. ¿Estamos? Es así. Ahora, si uno hace como diferencial de R es dx1 según E1 más dx2 según E2 más dx3, dxn, perdón, esto es n, según E sub n, entonces este producto escalar, diferencial de z, será, que es la diferencial total, será la variación de f respecto a x1, después de más la variación de f respecto a x2, y así siguiendo, más la variación de f respecto a xn, y esto se puede expresar como la variación de f respecto de xy o xr por diferencial de x sub r. ¿Estamos? Ahora, en la práctica, jóvenes, el diferencial de z en teoría de errores, ¿hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Y esto será de R1 hasta n. Bueno, en teoría de errores, el diferencial de z es el delta z, es el error. Bien, que es el error absoluto al determinar z, y diferencial de xy será el error al determinar la variable y o la variable xy. Bien, entonces el error al medir z se puede aproximar como esta sumatoria. Se puede aproximar como esta sumatoria. No la copio de nuevo para no repetir. O sea, igual sumatoria de df respecto de xy. Tienen que acostumbrarse a manejar los subíndices indistintamente. Esto va a ser, por ejemplo, de r igual 1 hasta n, o puedo poner xy y esto será i igual 1 hasta n. Mientras no haya confusión, es el manejo de los subíndices. ¿Se entendió? Bueno, ahora, como en la mayoría de los casos interesan los errores, se usan los valores absolutos. Es decir, que el error en la variable z se aproxima con la sumatoria de delta f respecto de xy, valor absoluto, por dxy, valor absoluto. Y este diferencial se aproxima con el delta.
¿Estamos? Bueno, ¿estamos o no estamos? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Bueno, en el apunte, jóvenes, en el apunte tienen varios casos resueltos. No los voy a hacer todos, ustedes los hacen. Ustedes los hacen y tienen que aprender a analizar, están los ejemplos, y tienen que aprender a analizar. Vamos a hacer uno, por ejemplo, vamos a hacer, fíjense que cuando está el ejemplo de fuerza igual a masa por aceleración, por ejemplo. Entonces, en este caso, la fuerza es una función de la masa y de la aceleración. Bueno, en este caso, como esto está elevado a la primera potencia y esto está elevado a la primera potencia, no hay ningún misterio. Entonces, vamos a un ejemplo un poquito más complicado. Por ejemplo, la atracción gravitacional. En el apunte está esto resuelto. Entonces, la atracción gravitacional, el módulo es proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Entonces, fíjense que en este caso, la fuerza de atracción gravitacional es una función de la constante de gravitación universal de M y de R. En este caso, la proporcionalidad es directa para G, la masa mayor y la masa menor, pero la variación con R es hiperbólica y elevada al cuadrado. O sea, ya deja de ser lineal. Entonces, es muy simple. Si quiero determinar el valor, saco sus derivadas parciales. Bueno, la derivada parcial de F respecto de G será R cuadrado. La variación de F respecto de la masa mayor será G por M sobre R cuadrado. La variación parcial de la fuerza respecto de la masa menor será G por la masa mayor sobre R cuadrado. Y aquí viene la diferencia. Y aquí viene la diferencia. La variación de la fuerza de atracción gravitacional respecto de la distancia que separa las masas va a ser menos. Fíjense que aparece un menos. G por M sobre R cuadrado, o sea, R a la menos 2 es menos 2 por R al cubo. ¿Estamos? Entonces, cuando uno busca el error, ¿qué tiene que hacer? Cuando uno busca el error, el delta Z, va a ser este término más delta G. Perdón, por delta G. Vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo. Entonces, el delta F, que se aproxima con el diferencial de F, entonces será M por M sobre R cuadrado por delta G más G por M sobre R cuadrado por delta M más G por M sobre R cuadrado por delta M. Esto es delta M mayúscula, ¿no? Más, no se olviden que hay que poner los valores absolutos. Entonces es más 2 veces G por M sobre R al cubo menos 2R sobre R al cubo. Ahí hay un error en el apunte. ¿Estamos de acuerdo? Falta en el apunte puse cuadrado y ese es R al cubo. De R. Bien. Bueno, listo. Ese es el error. Ahora, si uno quiere el error relativo, uno divide por el valor de F. Y fíjense que cuando uno divide por F, aparece algo muy interesante. Les dejo el álgebra. Y cuando la variable está elevada a la primera potencia, aparece que esto es el error en la medición de G, más el error en la medición de M, más el error en la medición de M. Hasta ahí no hay nada nuevo.
más 2 veces el error en la medición de R. ¿Por qué? Porque esto está elevado al cuadrado. Si ustedes hacen fuerza igual a masa por aceleración, el error relativo al medir F va a ser el error al medir la masa más el error al medir la aceleración, porque esto está elevado a la primera potencia. ¿Se entendió? Entonces, cuidado, cuando la función no es lineal, no se pueden sumar los errores. Hay que hacer el análisis. ¿Se entiende? Bueno, les hice un ejemplo para la energía potencial también y la energía total, la energía mecánica, energía cinética más energía potencial. ¿Se entendió? Ingeniero. Bueno, jóvenes, vamos a parar aquí. Es clave que para la próxima clase hayan estudiado y entendido todo lo que he explicado hoy, pero realmente estudiado y entendido. Y les voy a dar una tarea. Van a ir a su curso de probabilidades y estadística y van a estudiar, anótenlo, el concepto de función de Gauss, función densidad de probabilidad, función distribución acumulativa, la ley de los grandes números y el teorema central del límite. Está en el apunte. Entonces, teorema central del límite. Empecemos así. Función densidad de probabilidad, función distribución acumulativa. De todas las funciones que hay, la exponencial, la de Euler, la de Gauss, se me fue el nombre ahora, la de Poisson, y así siguiendo, bueno, van a estudiar la de Gauss, porque es la que se aplica en teoría de errores, y una de las que más se aplica. Entonces, concepto de función densidad de probabilidad, función distribución acumulativa, función de Gauss, y de ahí el teorema central del límite y el teorema y la ley de los grandes números. Eso es clave que lo repasen para que podamos entender lo que viene. ¿Se entendió? ¿Cuál es lo último que tenemos que estudiar, ingeniero? Bueno, jóvenes, a ver, voy a repasar. Función densidad de probabilidad, función distribución acumulativa. De todas las funciones que hay, que son un montón, interesa la de Gauss. Teorema central del límite y la ley de los grandes números. Bien. Bueno, van a sus apuntes de teoría de probabilidades y estadística y buscan todo eso. Nos vemos el martes. Inge, quería consultarle el Hasta luego, libro ingeniero. o los apuntes que puedo conseguir. ¿Cómo, perdón? Los apuntes decían que había un libro. No lo entiendo, joven. ¿Dónde puedo conseguir el libro de apuntes? A ver, los ayudantes te van a dar exactamente dónde lo puedes fotocopiar y los libros tengo entendido que los han subido al grupo de Telegram. Estás con una semana de atraso. Ya lo subieron ya. En la fotocopiera Max, ahí están los apuntes, compañero. Los apuntes están en algún lugar para fotocopiar y los libros de referencia de la materia